Ok, el día de hoy vamos a ver dos aspectos fundamentales, donde primeramente vamos a conocer el perfil de algunos discípulos, de algunos apóstoles, y luego de conocer el perfil, la personalidad, el carácter de ellos, vamos a ver un segundo punto y ese se los voy a mencionar más adelante. Vamos a ir a la escritura en Juan 21:20. Y me gustaría, como sugerencia más bien dicho, que para esta enseñanza ustedes puedan más bien ir anotando las escrituras, porque son varias. Entonces, más que ir buscándolas, las podemos leer en la pantalla, pero anótenlas, porque después ustedes pueden estudiar cómo era cada apóstol en base a las escrituras que vamos a ir leyendo. ¿Ya? Y también esta va a ser una enseñanza bien participativa. Yo les voy a ir preguntando a ustedes también. Vamos a ir entonces a Juan 21:20, del 20 al 22. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía un discípulo, a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Quién podría ser? ¿Quién sabe? Juan. ¿Pero quién está viendo esta escena? ¿Volviéndose quién? Pedro. Vio que le seguía un discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aquí hay una situación. Va Pedro y volviéndose ve que venía ¿quién? Juan, otro discípulo. Ese Juan que en la cena le había dicho al Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Contexto. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Vamos a analizar a Pedro, primeramente. Siguiente versículo. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si diéramos vuelta solamente un par de palabras, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? ¿A ti qué? ¿Cómo era Pedro, según esto que acabamos de leer? ¿Cómo podríamos saber algunas características de Pedro? Un tanto impulsivo, muy bien, un poco impulsivo a veces, intenso. ¿Y qué va a pasar con él? Y al lado del Señor siempre, al lado de Jesús. ¿Y qué va a pasar con él? Jesús le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero, después dice, si yo quiero que él quede hasta el final, eso es mío. Entonces ellos pensaron, Juan no va a morir. Y Jesús no estaba diciendo eso, pero eso es otro. Impulsivo un poco, claro, intenso. ¿Cómo más era Pedro? Curioso. Pedro era un hombre curioso. Él quería saber un poco más. Vamos a Juan capítulo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino ¿quién? Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entregado total. Pedro, ¿cómo? Entregado. Veamos el versículo anterior. No me lavarán los pies jamás. ¿Cómo podríamos distinguir alguna característica de su temperamento, de su personalidad? ¿No me lavarán los pies jamás?
poquito orgulloso, parece. Un poquito orgulloso podría ser. Es que eran, lavarle los pies en esa época era una deshonra, era porque los pies estaban cubiertos con cualquier cosa. Era Perfecto, como que, igual era como un símbolo de decir, pero ¿por qué si tú eres el Dios de dioses, por qué me vas a lavar los pies a mí y yo soy perfecto, nada? Entonces, justamente. porque igual era complicado en esa época. Y Jesús le dice, lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora. Claro. Pedro había cosas que no entendía. Era una persona que no entendía a veces algunas situaciones. Cuando va a la cruz el Señor, cuando está por ir y anuncia Jesús que va a morir, Pedro, ¿qué le dice? Que ningún mal te acontezca, que por ningún motivo eso pase. Pedro no entendía algunas cosas. Pedro podría ser un poco impulsivo a veces, eh, intenso, y había cosas que no entendía. Ok, sigamos. Vamos a analizar a otro discípulo, a otro apóstol. Y se van a dar cuenta que algunos versículos están entrelazados. En algunos versículos que analizamos a Pedro, también vamos a analizar a Juan. Vamos a ir mezclando. Sigamos entonces con Gálatas. Gálatas 12 y 14. Dice, aquí está Pablo hablando y quiero que escuchemos cómo habla Pablo, cómo escribe la carta. Yo voy a tratar de dar el tono que pareciera tener en esa carta. Dice, eh, Pablo está contando lo que pasa cuando él se acerca al Señor, conoce a Jesucristo, y dice que, pero de los que tenían reputación de ser algo, es un poco fuerte, de los que tenían reputación de ser algo, refiriéndose a los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo refiriéndose a los apóstoles, aquellos que tenían reputación, aquellos que eran famosos, no me comunicaron nada nuevo. Lo que está diciendo no está mal, no es mentira, pero la forma de decirlo es un tanto fuerte. ¿Cómo? Un poco soberbia. Podría sonar a soberbia, pero era la verdad. Pablo había recibido la revelación de Jesucristo. Entonces, nada nuevo me contaron. Claro, era como que. Claro. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Un Pablo pragmático. Mira, yo fui aquí a los que eran conocidos, a los apóstoles, no me informaron nada nuevo, nos pusimos de acuerdo, así que yo fui a los gentiles y ellos fueron a los otros. Un Pablo pragmático. Siguiente versículo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero, y aquí vamos a analizar a Pablo y a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, ¿cómo? Cara a cara. Lo enfrentó. Le resistí cara a cara. No le envió una carta, no le mandó a decir nada con nadie, lo resistí cara a cara. Porque era de condenar. El apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pedro, que sí estuvo con Jesús y todos lo vieron, Pablo también estuvo, pero de otra forma, era de condenar. Digamos. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Entonces Pedro pareciera que era un poco temeroso. Era un poco temeroso. Tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también, en su simulación, que fuertes las palabras de Pablo refiriéndose a Pedro. En su simulación, en su doble estándar, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿Cómo es Pablo? Es fuerte, confrontacional, directo, directo.
Estamos analizando una parte de Pablo, no queremos dejar dicho que Pedro era solo temeroso e impulsivo, y que Pablo era directo. No, también habían otros escritos, pero estamos analizando algunas partes. Por la hipocresía de ellos. Pues antes que viniese, pero cuando vi que no andaban... Gracias, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo enfrenta directamente. ¿Cómo es Pablo? Directo, ordenado, pragmático. ¿Qué más? Justo. ¿Esto es o no es? Es claro. Pablo es claro, pero podría ser claro y podríamos entender ahí que un poco directo, un poco confrontacional. Ok, ¿quién está mejor? ¿Pedro o Pablo? No va por ahí la cosa. Ya, ok, Corintios, 1 Corintios 9. Por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los y a los que están sujetos a la ley, y entre paréntesis dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Sigamos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Qué otra característica de Pablo vemos acá? Sencillo, humilde, se pone en el lugar, se adapta. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en Pablo acá? O en Pedro. Un espíritu de cumplir lo que el Señor le recomendó. Y no, da lo mismo como dice él, viviendo en abundancia y en pobreza. Sino llegar al propósito. Perfecto. Con propósito, muy bien. Y final, sí, no, claro. Yo también veo como esa lucha con la carne, porque busca el agradar. Sí. Entonces como esa lucha constante que tenemos todos nosotros. La muestra, claro. Claro. Estaba con los judíos y quería agradar a los judíos. Y se transformaba. Y después hablaba de la circuncisión. Es que la circuncisión, como judíos, bien, se iba como esa lucha con la carne. Muy bien. Juan 13. Vamos a terminar analizando Juan 13 para pasar al segundo punto y final. Juan 13. Juan 13, 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Estaba recostado al lado de Jesús. Analicemos a Juan. Estaba recostado al lado de Jesús. Y más adelante dice que estaba apoyado en su pecho. ¿Cómo podría ser Juan? Cercano. Era un jovencito, por lo demás. Los otros eran hombres pescadores, distintas profesiones. Él era un jovencito. Cercano. Okay. A este, pues, hizo señas Simón, Pedro, para que le preguntase de quién hablaba. Le hace señas. Y vemos a Pedro nuevamente en su impulsividad. Está Jesús contando esto, uno de ustedes me va a entregar. Juan recostado en el pecho del Señor. Y Pedro, en vez de preguntar, Señor, ¿quién? Él dice, le hace señas, dice. Hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era, de quién hablaba.
Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan y Pedro, personas totalmente opuestas. Juan recostado en el pecho del Señor, como un hijo literal. Y Pedro por el otro lado, totalmente opuestos. ¿Quién es? Aquí vemos otra característica. Juan y Pedro, polos opuestos, Pablo y Pedro, Pablo y Juan, totalmente de personalidades diferentes. Primera Juan 2. Hijitos, Juan hablando. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí, aunque nos salimos un poquito de analizar la personalidad de Juan, quiero que leamos y atendamos bien este versículo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando en las iglesias pasa que se dividen o que se va gente en crítica, este versículo es claro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sigamos entonces al 19. ¿Al 19? Perdón, salieron de nosotros, gracias. Perdón. Juan, Pablo, Pedro, personas distintas, con distintas formas de escribir, con distintas formas de preguntar, algunos con señas, otros apoyados en el pecho. ¿Y quién será? Y otro de allá haciéndole señas. Personas distintas. ¿Cuál está mejor que el otro? ¿Cuál es más cristiano que el otro? ¿Cuál es más discípulo? Ninguno y todos. ¿Por qué? Porque hay una conclusión final, queridos hermanos. Aquí ninguno somos igual al otro. Ninguna de nuestras personalidades es igual. Podríamos parecernos. Podríamos decir, oye, mira, se parece a un poquito a la personalidad, hasta que lo vemos en otra situación y nos damos cuenta que no eran tan parecidos. ¿Cuál es la conclusión? Mateo 7. Aquí no va en que es que esta persona habla con gestos, con señas, es que esta persona es muy callada, no, es que es muy pragmático, es que es muy directo, es que se da muchas vueltas. Cuidado, esas categorizaciones son humanas. Miren lo que dice la palabra, Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. Y nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué frutos? ¿Cuáles son los frutos? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? El fruto del Espíritu es amor. Vamos a imaginarnos una naranja. ¿Y la naranja qué tiene por dentro? Gajitos. El fruto es el amor. Y ese amor nos lleva al gozo, a la paz, la paciencia, la benignidad. Podría una persona ser muy pacífica, pero si no tiene amor, no es nada. Podría ser una persona bondadosa. ¿Cuántas fundaciones, ONG por el extranjero? Bondadosa, dadivosa. Pero si no tienen amor, no son nada. Paciencia, el amor, el fruto, más el fruto del Espíritu es amor. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el... Entonces, Pablo, una persona directa, con un conocimiento
cabal, una persona entendida, letrada. Hablaba distintos idiomas, se manejaba por distintos lugares, mucho conocimiento, pero un pescador que quizás no sabía tanto, pero sí sabía porque era judío, criado como judío, por lo tanto conocía la ley, pero no probablemente como Pablo. Juan, un joven que no tenía la experiencia de Pablo, humana, ¿cuál es mejor? ¿Cuál da el fruto? ¿Cuál es el fruto? El amor. El fruto es el amor. Y el amor muchas veces puede sonar un poco subjetivo. ¿Qué es el amor? ¿Cierto? Canciones al amor lo hemos hablado otras veces. Hay canciones al amor romántico, al amor del padre al hijo, al amor del esposo a la esposa. Pero ¿qué dice la palabra del amor? Juan 14, 23. Y con esto terminamos. No, Juan 14, 23. Ese es 13, 23. Vamos a ir a Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús, 14, 23, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, en una iglesia con distintas personalidades, con distintos temperamentos, con distintas formas de expresarse, ¿cómo sabemos? Lo que hemos dicho otras veces, no mirando al otro. ¿Cómo sabemos si cada uno está dando fruto? ¿Cuál es el fruto principal? El amor. Y ahora uno conoce personas en el tiempo que dicen, te amo, hermano, te amo en el Señor. ¿Eso es suficiente? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo yo sé si realmente estoy andando en el amor de Dios? Por lo tanto, soy un verdadero discípulo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? A perdonar. Me voy a quedar con esa palabra. Perdonar. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Porque la palabra nos indica el perdón. Entonces, ¿cómo demuestro que amo? Perdonando, pero vamos a abarcar más todavía. Lo voy a leer de nuevo. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, si ustedes aman, van a guardar la palabra de Dios. Y guardar es cumplirla, sus mandamientos, sujetados todos a vuestras autoridades superiores. Ah, no, es que esta persona aquí, esta persona allá. Usted no ama al Señor, porque si no se sujeta, usted está fallando. O sea, está fallando en el amor de Dios. No podemos ser tajantes muchas veces, porque no estamos todos los días, hoy día amo a Dios y mañana no lo amo. Pero estamos fallando en el amor de Dios. No perdono. La palabra nos indica que debemos perdonar. Así demuestro el amor de Dios. ¿Qué otro ejemplo se acuerda? De mandamientos de Dios, con los cuales podemos demostrar amor. El perdón, la sujeción, la misericordia. Somos misericordiosos porque la palabra nos llama a ser misericordiosos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. La palabra nos llama a eso. Una más. Una más. Para sacarnos a veces ese concepto de amor que es volátil, que yo amo porque me gusta ir y me encanta y lo paso bien. Y cada vez que voy me entretengo y me río y me siento tan lleno. Qué bueno. Pero la palabra dice que si queremos demostrar el amor, debemos guardar su palabra. Ah, el dar. El dar.
Yo voy a la iglesia, me encanta alabar a Dios, amo al Señor, la paso súper bien, pero no diezmo, no ofrendo. Usted está faltando al amor de Dios, no está guardando su palabra. Por eso en las iglesias, cuando hay movimientos y se mueven pastores de un lado a otro, se va gente de la iglesia, porque ellos estaban viviendo por emociones y no por el amor de Dios, que todos estos discípulos con sus distintas características vivieron igual. Así que este es un llamado a sujetarse a la palabra de Dios, independiente de sus características, de sus perfiles y sus temperamentos, sujetarse a la palabra de Dios siendo enseñados por quien los guía, porque la palabra dice que debemos ser corregidos. Entonces una persona me decía, mi esposa, me decía ayer, ¿y de qué manera entonces uno puede entender esta enseñanza como, yo puedo ser como quiero ser nomás? Total, lo importante es que yo me guíe por la palabra de Dios, así que puedo ser súper enojón, y la palabra de Dios, entonces ¿cómo? Pero la palabra, ¿qué habla? De ser mansos. La palabra es nuestro límite. Sean como Dios los ha creado, pero la palabra les pone y nos pone los límites.